el domingo pasado en este tema tan importante como es la obra de Cristo. Específicamente, nosotros ya hemos visto su divinidad y luego hemos visto su humanidad. Ahora, su humanidad, es decir, su encarnación, tiene que ver directamente con el propósito por el cual Cristo Jesús se hizo hombre. Y precisamente el propósito principal para el que Cristo se hizo hombre es para morir por nosotros los pecadores. Su encarnación tiene que ver directamente y principalmente con este tema. Así que hoy vamos a ocupar un tiempo para considerar lo que la Biblia enseña o el Nuevo Testamento enseña en cuanto a su obra, que en este caso es la muerte de Cristo. Y vamos a empezar por ver su importancia. ¿Cuál es la importancia que tiene la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario? En primer lugar, la muerte de Cristo, porque es a eso que se refiere cuando hablamos de la obra de Cristo, su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz ocupa un lugar supremo en la religión cristiana. Bueno, ahí creo que da a entender la religión cristiana abarcando todos los grupos religiosos que se consideran cristianos. En su sentido doctrinal, la expiación se refiere a la muerte de Cristo en sustitución de la muerte del hombre pecador, proveyendo a este de salvación. Como nosotros sabemos, hermanos, desde que Dios le dijo a Adán allá en Génesis capítulo 2 que podía comer de todos los árboles, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí le advirtió lo que es la consecuencia, o mejor dicho, el justo castigo para el pecado y para el que peca, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que Dios estableció en cuanto al castigo del pecado. Entonces, hemos de entender la muerte de Cristo en el sentido de una sustitución. ¿Qué quiere decir esto? El pecador tenía que morir. Esa es la sentencia de Dios. El día que de él comieres, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Así que desde que Adán pecó, todo ser humano murió espiritualmente, muere físicamente, pero queda todavía la muerte eterna. Ese es el castigo final donde el pecador queda eternamente ex de Dios por la eternidad. Entonces, esa es la paga del pecado. ¿En qué consistió la expiación de Cristo? Su obra en la cruz consistió en sustituir él al pecador.
llevando en sí mismo todo lo que el pecador merece, es decir, muriendo en su lugar, sufriendo la ira de Dios y específicamente Cristo quedó separado de Dios, del Padre, en un tiempo de esas 6 horas que él estuvo muerto, o sea, muriendo en la cruz, clavado en la cruz. Cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en otro pasaje diría abandonado. Bueno, es que Cristo allí estaba sustituyendo, es decir, estaba muriendo en lugar del pecador. Entonces la muerte de Cristo es una sustitución. El Salvador que viniera a morir por el pecador tenía que sufrir todo lo que el pecador iba a sufrir, especialmente en la condenación final y eterna. Entonces yo creo que la palabra de Dios enseña que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo sufrió la condenación eterna del pecador. El infierno eterno lo sufrió el Señor Jesús allí, porque todo eso está incluido en la sustitución que él hizo en lugar del pecador. No sé si aquí hay alguna pregunta, algún comentario que hacer, porque estamos entrando en terreno profundo, en aguas bien profundas. ¿Hay alguna pregunta? Si no, entonces avanzamos. Vamos a leer estos pasajes que están aquí. Vamos a leerlo. Busque su Biblia y vamos a pedir al hermano César que nos lea Mateo capítulo 20, versículo 28. El hermano Antonio nos puede leer segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 15 y 21. Y el hermano Lázaro nos puede leer primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Y yo leo entonces el capítulo 3, versículo 18. Mateo capítulo 20, versículo 28. Amén, hermano. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Fíjese esto. Vino para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, la vida física de Jesús es la que fue ofrecida en rescate por muchos. Ahí está esto de la expiación, ¿verdad? La expiación. Vamos al siguiente pasaje en 2 Corintios capítulo 5, versículos 15 y 16. 15 y el 16 o 15 y el 21, hermano. Oh, 15 y 21, perdón. Leí mal allí. El capítulo 5, Sí. versículo 15 nos dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. La palabra que leemos aquí en el versículo 15, donde dice, y por todos murió, es decir, la palabra por allí quiere decir en lugar de, en lugar de. Es lo mismo que en Romanos 5:8 cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por. Eso es sustitución. A mí me asombra haber leído una vez en un escrito en internet de un grupo religioso, una corriente religiosa, negando abiertamente la verdad bíblica de que es esta, pues que Cristo murió en lugar de. Ustedes hubieran leído eso, negando totalmente lo que dice aquí, segunda a los Corintios 15:5 y Romanos 5:8. Murió por allí quiere decir en lugar del pecador. Entonces, está bien claro y vamos al siguiente pasaje. Bueno, al versículo 21, quiero decir algo aquí, que ese lenguaje que dice al que no conoció pecado, Jesús, porque nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado. Ese lenguaje no debe ser interpretado ni mal entendido como que, bueno, entonces quiere decir que Jesucristo sí se contaminó de los pecados de nosotros, aunque él no pecó por sí mismo, entonces él sí se contaminó con los pecados de nosotros, porque dice, por nosotros lo hizo pecado, como queriendo decir, lo convirtió en pecado, pero la idea no es esa. La idea que se comunica ahí es hasta dónde Cristo Jesús tomó sobre sí nuestros pecados y sin embargo ni se contaminó él con pecados ajenos, o sea, los pecados de nosotros, y mucho menos él pecó. Esta parte, aunque la Biblia lo declara, Dios lo hizo pecado, es algo muy profundo y difícil de entender con claridad, porque solamente el Hijo de Dios podía establecer o llegar al límite, digámoslo así, al límite entre llevar sobre sí nuestros pecados y sin embargo al mismo tiempo mantenerse absolutamente puro, por cuanto Dios no puede pecar, es decir, él en su naturaleza divina no puede pecar, y al no pecar en su naturaleza divina, entonces era imposible que en la persona de Cristo, que incluía su naturaleza divina y su naturaleza humana, él pudiera pecar. Era imposible a causa de su naturaleza divina. Entonces, es bueno que versículos como este de 2 de Corintios 5:21, ustedes le dediquen tiempo a meditar, a leerlo y a meditar qué significa eso que Dios lo hizo pecado. Y en la medida que uno medita, claro, el Espíritu Santo le puede dar algo de entendimiento, pero verdaderamente jamás vamos a poder entender a plenitud hasta qué punto se relacionó Cristo con el pecado, suficiente como para que él pudiera realizar ese sacrificio y sin embargo nunca se contaminó con nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 24 y 25. Amén.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien. Ese lenguaje claramente habla de sustitución, porque dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, sobre esa cruz donde Él fue clavado. Entonces, eso es sustitución, morir en lugar del pecador, que era el que tenía que morir como castigo por su pecado. En el capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por, ahí de nuevo la palabra por, el justo en lugar de los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, es decir, muerto físicamente, pero vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir ese último lenguaje? Bueno, significa que Cristo padeció la muerte física en este caso, en su cuerpo. Su espíritu no murió. Su espíritu se mantuvo vivo. Eso es lo que quiere decir siendo vivificado. Es decir, su espíritu se mantuvo vivo. El cuerpo fue el que sufrió la muerte, porque el sacrificio de Cristo consistía en la ofrenda de Cristo. ¿Ve? Entonces eso es lo que significa, pues, el lenguaje. Un momentito, hermanos. El lenguaje ese del pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2. La obra expiatoria de Cristo logra, aquí dice, tres cosas. Una, redención. Dos, propiciación. Y tres, reconciliación. Voy a repetir esto. Esto es muy interesante porque esta es parte de lo que vamos a estar estudiando, creo, más ampliamente después. La obra de Cristo, la obra expiatoria de Cristo logra tres cosas. Una, redención. Dos, propiciación. Y tres, reconciliación en la relación del hombre con Dios. Entonces aquí, en estos puntos, eso es lo que está incluido dentro de lo que arriba se llama la obra de Cristo. La obra de Cristo incluye la redención, la propiciación y la reconciliación en la relación del hombre con Dios. Vamos a leer este pasaje. Estos pasajes que están aquí son muy importantes porque tratan de eso. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Voy a leer yo este pasaje, Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Dice, vamos a leer desde el 22 para conseguir la idea desde más atrás. Pablo dice, pero ahora
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo este lenguaje que se lee en este pasaje tiene que ver con la obra de la redención, la obra de propiciación y la obra de la reconciliación. Ahora, en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, versículos 10, capítulo 5, versículos 18 al 20, el primer pasaje de Romanos hace más énfasis en la redención. Ahora va a presentar la reconciliación, de segunda de los Corintios capítulo 5 versículos 18 al 20. Dice así: y todo esto quiere decir lo que él ha tratado desde el versículo 11 hasta el 17, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es otro aspecto importante de la obra de Cristo, la reconciliación con Dios. Fíjese que Pablo comienza diciendo que esto proviene de Dios, es decir, la iniciativa de la reconciliación proviene de Dios, y por lo tanto él es el que dio el medio o proveyó el medio para que esa reconciliación se hiciera posible. Y ese medio, versículo 18, es Cristo, porque allí dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y claro, ahora finalmente habla de que nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, todos los reconciliados tenemos el ministerio de la reconciliación, en el sentido de anunciarle al pecador el evangelio a fin de que se reconcilie con Dios. Y el versículo clave de este pasaje es el 19, porque el 19 explica cómo Dios llevó a cabo en Cristo la obra de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo. Ahí, cuando dice que Dios estaba en Cristo, está específicamente hablando del momento cuando Cristo murió en la cruz. Es decir, durante esas 6 horas, Dios estaba en Cristo, allí en la cruz, realizando la obra de la reconciliación. Es decir, al morir Cristo en la cruz, todo el ser de Dios, todos
los atributos que tienen que ver con esto quedaron satisfechos. Dios quedó plenamente satisfecho. Fíjese, su santidad quedó satisfecha porque él aborrece el pecado. En la cruz del Calvario, Dios satisfizo su santidad porque allí derramó todo el aborrecimiento que él siente contra el pecado al derramar su ira sobre el pecado en la persona de Cristo. Es decir, la ira de Dios fue derramada sobre el pecado como castigo y sobre Jesús como el sustituto del pecador. Ahí la santidad de Dios quedó satisfecha porque Dios en su santidad aborrece el pecado. Pero también la justicia de Dios quedó satisfecha porque pudo darle al pecado su merecido castigo, castigo que asumió Cristo Jesús como sustituto del pecador. Y tres, también quedó satisfecha la misericordia o el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, todo eso quedó satisfecho en la cruz de Cristo. Por eso ahora, en el lenguaje de Romanos 3 que leímos, Dios es completamente libre para perdonar nuestros pecados. Lo único que puede impedir que Dios perdone nuestros pecados es la actitud de nosotros los pecadores. Si rechazamos las condiciones que Dios ha puesto para el perdón de nuestros pecados, claro, ahí Dios no puede perdonar. Pero apenas un pecador cumple las condiciones que Dios ha puesto, Dios está completamente libre porque ya todo en él quedó satisfecho con la muerte de Cristo en la cruz. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 también agrega esto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2, hablando de Cristo por lo que él hizo en la cruz, dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Después se explicará más ampliamente el tema de la propiciación. Pero en cuanto a este versículo, quiero decirles que dentro de las corrientes del cristianismo evangélico, en donde más se abordan estos temas, hay quienes niegan la universalidad del sacrificio de Cristo. O sea, dicen aquellos que Cristo no murió por todos los pecadores. Cristo solamente murió por aquellos que Dios desde la eternidad escogió para la salvación, y por lo tanto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz solamente fue por esos que van a ser salvos. Por el mundo Jesús no murió. Dices esa interpretación. Imagínense hasta dónde puede llegar alguien en su teología al punto de negar un versículo tan claro como este de Primera de Juan 2:2. Porque allí el Espíritu Santo dice con tanta claridad que no es ni necesario buscar más versículos. Ahí dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, es decir, los que ya estamos salvos, los que de entre los pecadores ya somos salvos, Cristo murió por nosotros. Pero no solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo. No sé cómo el Espíritu Santo puede hablar más claro. ¿Cómo alguien puede ser tan, ¿cómo se dice? Tan apegado a su teología que pueda negar algo que el Espíritu Santo enseña tan claramente? Y uno de esos que yo le escuché negando la muerte de Cristo por todo el mundo, todos los pecadores, es un predicador, un buen predicador, es un siervo de Dios, no puedo tener duda de eso. Es un hombre temeroso de Dios. Pero en este punto se equivoca terriblemente. Estoy hablando del pastor dominicano Miguel Núñez. Ustedes quizás lo conocen, Miguel Núñez, él es un doctor, tremendo doctor, pero ahí se equivoca fatalmente, terriblemente, porque este pasaje claramente dice que Jesús es la propiciación no solo por los pecados de nosotros, sino por los de todo el mundo. Eso significa, entonces, ya para terminar, que cuando Jesús murió en la cruz, su sacrificio es tan eficaz y tan satisfactorio para Dios que hace posible el perdón de los pecados de todo pecador. Todo pecador. Ahora bien, por supuesto que solamente pueden efectivamente beneficiarse de lo que Cristo hizo en la cruz aquellos que acuden y aceptan a Jesús como su Salvador por medio de la fe, por la gracia de Dios, ¿verdad? Obedeciendo el plan de salvación que ya conocemos en el Nuevo Testamento. Pero el hecho de que en un primer plano o un primer tiempo un pecador rechace obedecer al Señor, eso no significa que la muerte de Cristo no fue por él. Más adelante en su tiempo, Dios tocará el corazón de ese pecador y él se convertirá a Cristo. Terminamos aquí, hermano, y el próximo domingo entonces vamos a continuar con este tema tan importante como es la muerte de Cristo. Esto nos va a servir, hermano, para que cuando nosotros le evangelicemos a alguien que esté interesado en profundizar, que se le profundice un poco más sobre la muerte de Cristo, ahí uno tiene material para uno poder explicarle a la persona. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a orar para terminar. Señor, gracias le damos por su gran amor para con nosotros, por su iniciativa de enviar un Salvador, estando nosotros perdidos, para que muriera en la cruz por nosotros. Gracias, porque su muerte en la cruz es suficiente. Y ahora usted nos está instruyendo para que podamos comprender la grandeza de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en su sepultura y también en su resurrección. Siga bendiciendo a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, vamos a estudiar ahora la epístola de Judas. ¿Por qué Judas? Se habrán preguntado. Bueno, lo que sucede es que, según de Pedro capítulo 2, es muy similar a toda la epístola de Judas, que tiene un solo capítulo. Entonces, por eso es que no seguimos nosotros con Juan, sino que inmediatamente nos fuimos a estudiar el libro de Judas. Okay. Antes, hermano, de que veamos lo que tengo aquí presentado, me gustaría que viéramos, que tomaran nota de la Biblia inductiva. Me gusta mucho cómo se presenta aquí en 9 minutos la
carta de Judas, que pido su atención. Déjame compartir. Atentos, por favor. La carta de Judas, o más precisamente Judá, de acuerdo con la pronunciación de su nombre tanto en griego como en hebreo. Judá era uno de los 4 hermanos de Jesús que se mencionan en los evangelios. Ninguno de los hermanos siguió a Jesús como el Mesías antes de su muerte, pero después lo vieron resucitado y se convirtieron en sus discípulos. Todos estos hermanos de Jesús eventualmente se hicieron líderes en las primeras comunidades de judíos cristianos. Judá era conocido como un maestro viajero y misionero, y esto nos provee el trasfondo para entender el propósito de esta carta. No sabemos a qué comunidad de iglesia en específico la escribió, pero lo más probable es que estuviera compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos. Su estilo de escritura asume un profundo conocimiento de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, como también de otra literatura judía popular. Judas se ha enterado de una crisis que enfrenta esta iglesia, y esto nos ayuda a entender el diseño de la carta. Empieza con un cargo inicial, seguido por una larga advertencia y acusación contra los líderes corruptos que han influenciado a esta iglesia. Y luego, Judá cierra completando el encargo de lo que esta iglesia debe hacer. Judá comienza pidiendo a esta iglesia que luche por la verdadera fe cristiana. Él dice que su plan había sido escribir una obra más larga que explorara nuestra salvación compartida a través del Mesías. Pero ese proyecto, dice él, se retrasó cuando escuchó las noticias urgentes acerca de esta iglesia. Y así, él escribió esta profunda pero muy breve carta. Judá no empieza hablando de cómo ellos deben luchar por la fe. Más bien, él primero les explica el por qué. Es por los maestros corruptos que se han infiltrado en esta iglesia. Y él no ataca sus enseñanzas, sino su manera de vivir. Su transigencia moral es lo que te dice que tienen una mala teología. Primero que nada, ellos han distorsionado la gracia de Dios como una licencia para pecar. Ellos piensan que han sido perdonados y que ahora tienen el Espíritu de Dios, así que pueden hacer lo que quieran, especialmente en lo que se trata de dinero y sexo. Y entonces Judá dice que ellos están traicionando a Jesús al rechazar su autoridad y sus enseñanzas. Y Judá quiere que esta iglesia sepa que la aparición de estos maestros no es una sorpresa. Por ello, continúa con una advertencia más larga para que se mantengan alejados de ellos. El primero ofrece 2 grupos de 3 ejemplos del Antiguo Testamento. El primer trío es acerca de personas rebeldes, quienes en el pasado recibieron justicia divina. Los israelitas, que se rebelaron contra Dios en el desierto, obtuvieron lo que querían y murieron en medio de la nada. Él después habla de una historia acerca de ángeles que están aprisionados por su rebelión hasta que se enfrentan a la justicia de Dios. Él se está refiriendo a la interpretación de la historia en Génesis 6, ofrecida en la popular obra judía llamada Primera de Enoc, donde los hijos de Dios se interpretan como ángeles que se rebelaron contra Dios, tuvieron sexo con mujeres y fueron juzgados por ello. Judá enlaza esta historia a su tercer ejemplo sobre la ruina de Sodoma y Gomorra en Génesis, donde hombres violentos intentaron tener sexo con ángeles enviados por Dios en forma de humanos. Ambas historias son acerca de la rebelión contra el orden de Dios que llevó a la inmoralidad sexual, y es precisamente de esto que los falsos maestros son culpables. Después de esto, Judá ofrece un ejemplo adicional de un popular texto judío llamado el Testamento de Moisés. Al igual que Enoc, este no era parte de las escrituras del Antiguo Testamento, sino que era un recuento creativo de los últimos días y palabras de Moisés, basado en Deuteronomio. En la sección que Judá cita, Moisés ha muerto y hay un ángel bueno, Miguel, que está refutando las acusaciones del diablo contra Moisés, pero decide dejarle la decisión final a Dios. Ahora, estas historias podrían parecerte un poco extrañas, pero para las personas que fueron criadas con esta literatura, las advertencias de Judas tienen mucho sentido. El comportamiento de estos líderes corruptos tiene raíces antiguas.
rebelión contra la autoridad de Dios, inmoralidad sexual, rechazo a los mensajeros de Dios. Y esto se conecta con el segundo trío de ejemplos. Se trata acerca de rebeldes que corrompieron a otras personas. Caín mató a su hermano, pero luego se fue a construir una ciudad donde reinó la violencia. Balán el hechicero no pudo maldecir a Israel, así que lo sedujo a la idolatría y a corrupción moral. Y luego Coré, el levita, quien dirigió una rebelión contra Moisés que terminó en desastre para otras personas. Judá concluye con un segundo trío, con una avalancha de imágenes del Antiguo Testamento para describir a los falsos maestros. Ellos son como los pastores egoístas de Ezequiel, o como las nubes sin agua de Proverbios, o como las furiosas olas de Isaías. Su ensimismamiento traiciona su reclamo de ser seguidores de Jesús y crean caos a donde quiera que van. Judá concluye su advertencia citando otras dos advertencias, una antigua y otra reciente. La primera viene otra vez del popular libro de Primera de Enoc, que decía contener las visiones del antiguo personaje de Enoc en el libro de Génesis. Ahora, lo que es fascinante es que Judá cita al capítulo inicial de Enoc, que a su vez está citando alrededor de media docena de textos del Antiguo Testamento acerca del día final de la justicia de Dios sobre la maldad humana. Judá luego pone a la par de la antigua advertencia de Enoc una más reciente, proveniente de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo, todos predijeron que falsos maestros se levantarían y distorsionarían las buenas nuevas acerca de Jesús. Y ellos mismos se estaban haciendo eco de la temprana advertencia de Jesús acerca de esto mismo. Así que esta iglesia ya no necesita convencimiento. Deben lidiar con estos falsos maestros. Por lo que Judá continúa hacia el encargo final. Él toma su línea inicial acerca de luchar por la fe y desarrolla cómo lograrlo mediante un genial grupo de metáforas. Él describe a la comunidad de Jesús como el nuevo templo de Dios, así que ellos deben construir sus vidas sobre el fundamento de la santísima fe que se refiere al mensaje central de buenas nuevas sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Sobre ese fundamento, la iglesia debe edificarse a sí misma, mediante la dedicación a la oración y consagrarse al amor de Dios a través de la obediencia. Y la integridad de este edificio se mantendrá al estar alertas al regreso de Jesús, cuando traerá su justicia y misericordia. Y al hacer esto, se ayudarán unos a otros en permanecer fieles a Jesús. Judá entonces concluye adorando al Dios quien protegerá a su pueblo y los librará de caer alejándose de su gracia. La breve carta de Judá es poderosa y a la vez confusa para muchos lectores modernos, quienes se preguntan por qué el autor cita textos que hoy no se consideran parte de la Biblia hebrea, como Primera de Enoc o el Testamento de Moisés. Es importante recordar que la cultura judía de ese tiempo estaba inmersa en textos religiosos. Jesús, su familia y todos los cristianos judíos tempranos crecieron leyendo la Biblia hebrea junto con muchos libros que se basaban e inspiraban en las Escrituras. Y sabemos que había debates antiguos acerca de si estos libros debían ser considerados como escrituras o no. Pero a pesar de eso, siguen siendo importantes. Un libro no tiene que estar en la Biblia para decir un mensaje importante al pueblo de Dios, y así eran muchos textos judíos de ese periodo. Hoy se conocen como colecciones apócrifas, también conocidos como deuterocanónicos, junto con los pseudoepígrafos, y todos estos se preservaban y leían en las comunidades judías cristianas. Eran tratados con mucho respeto. Esto no significa que hubieran sido seleccionados como parte de la Biblia hebrea, pero sí son parte de la tradición bíblica. Y así Judá, que conocía a sus lectores, sabía que ellos valorarían las palabras de Primera de Enoc y las usó para comunicar su mensaje, que es este. La gracia de Dios a través de Jesús demanda una respuesta de toda la vida, no solo a sentir intelectualmente. Nota que Judá no critica ni se enfoca en la teología de los maestros, sino en su manera inmoral de vivir, la cual niega a Jesús. Así que Judá está aplicando aquí lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Si realmente me aman, obedecerán mis enseñanzas. Para los cristianos, la manera en que vives es el indicador más confiable de lo que realmente crees. Y de eso se trata la carta de Judas. Yo sé que esta presentación
hace que surjan varias preguntas. Yo espero que en el desarrollo de mi presentación, que es un poquito larga, pido su paciencia. Quizá vamos a tratar algunos puntos que se mencionaron ahí en la Biblia, el estudio inductivo de la Biblia. Vamos a dar lectura de la carta primeramente. Y voy a pedir que me ayuden en la lectura, por favor. Hermano Lázaro, me lee esta sección. Por favor, versículo 1 al versículo 4. Amén. La epístola de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Que continúe con la lectura. Hermano Lázaro. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hermano César. Gracias, hermano Lázaro. Continúe, hermano César. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impios de todas sus obras impias, que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos,
que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ok, hermano César, acuérdese que la palabra impíos, el acento es en la I o yo, hermano, como lo ha pronunciado varias veces anteriormente también, impios o impias, es impíos, impías, impíamente, ¿ok? Así que muchas gracias, hermano César. Hermano Madrid, continúe, por favor. Amén. Sí. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Doxología. Oh, el hermano pasó a la doxología, ok. Bueno, finaliza, hermano. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Qué joya la que nos dejó Judas, el hermano del Señor, hermano de Jacobo. ¿Cómo se introduce el autor de esta carta? Como si, al igual que Jacobo, su hermano en la carne, se identifica como siervo de Jesucristo, pero también dice que es hermano de Jacobo. Por eso Jacobo, Santiago, el escritor de la epístola inspirada por el Espíritu Santo de Santiago. ¿Qué podemos decir del autor? Primero que el nombre Judas viene del griego Judas, que es una transliteración del hebreo Yehuda, que significa Dios sea alabado o Dios es alabado. Es lo que significa Judas. Y era un nombre judío común. Especialmente, ¿se acuerdan ustedes de la época de los macabeos, verdad? Libertador de la tiranía de Antíoco y Epífanes. ¿Se acuerdan de qué dinastía venía Antíoco Epífanes? Simplemente para un Seleuco. refresco. ¿Ah? De los Seleucidas, ¿verdad? De Seleuco. Ajá, de la dinastía Seleucida. Entonces, este Antíoco Epífanes IV fue aquel que profanó el templo, y la familia de los macabeos, Judas Macabeo, fue uno de ellos. Ellos lograron la liberación de esta tiranía.
Entonces, desde aquel tiempo se usaba muy comúnmente el nombre Judas. Y existen 6 veces, 6 ocasiones en que el nombre es utilizado en el Nuevo Testamento. Y bueno, el autor es Judas, el hermano del Señor. Así lo corroboran escritores patrísticos de los primeros siglos. Y es uno de los 4 mencionados, uno de los 4 medio hermanos mencionados en, vamos a corregir aquí, permítame. En Mateo capítulo 13, versículo 55. Alguien que me lea Mateo 13, 53 al 55. Antes de ver los 6 Judas que aparecen en el Nuevo Testamento, sí vamos a leer Mateo 13, 53 al 55. No lo tengo aquí, pero léalo, por favor. Voluntario. Mateo, ¿qué? Amén, hermano. Ese pasaje lo debemos tener bien, bien en la mente, porque usted se va a encontrar con personas que María es eternamente virgen, que no tuvo más hijos. Un pasaje que debemos conocer bien. Mateo 13, 53 al 55. Lo leo, hermano. Y por favor. Mateo 13, versículos 53 al 55 nos dice: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo, José, Simón y Judas. Ahí están los 4 medio hermanos de Jesús. Y ahí dice que también María tuvo hijas. Entonces Jesús tuvo medios hermanos y medias hermanas. Pasaje paralelo en Marcos 6, versículo 3. Entonces Judas, medio hermano de Jesús, fue el que escribió esta carta. Ahora, los 6 Judas que aparecen en el Nuevo Testamento son mencionados en el Nuevo Testamento. Es, como ya hemos dicho, el hermano del Señor. Incluían el versículo 53 ahí, al 55, ya lo leímos. Judas Iscariote, hijo de un tal Simón. Simón también era un nombre común. Y sabemos que Judas era el discípulo que traicionó, fue el discípulo que traicionó a Jesús. Jesús dijo que era el mismo diablo. Juan 6, 71, Juan 13, verso 2 y 26. Ustedes después lo pueden leer. Pero ahí se menciona a Judas Iscariote y en otros pasajes de las narraciones del Evangelio. También se menciona a un Judas, hermano de Jacobo, no Jacobo el hermano de Juan, sino de el otro Jacobo que era apóstol, hijo de Alfeo, era uno de los 12. Y él se distingue de Judas Iscariote. Cuando uno lee la lista de los apóstoles en Lucas capítulo 6, verso 16 y pasajes más paralelos, vemos que él se distingue de Judas el traidor, de Judas Iscariote. Es también llamado Leveo, y que tenía por sobrenombre Tadeo. Por eso algunos hoy hablan de Judas Tadeo, y es correcto. Entonces, ustedes pueden ver en Marcos 10:13, Mateo 10:13, Marcos 3:18, Lucas 6:16, Hechos 1:13, ahí se menciona a Tadeo. Y no vemos todo este versículo porque no es el tema principal, pero usted puede corroborar que así es. Judas, hijos de Alfeo, es también mencionado. Y me acuerdo de un estudiante hace años que no podía decir bien Alfeo, decía Judas, hijo del feo. No, hermano, Alfeo, no el feo. El cuarto es Judas Barsabás. Y es mencionado en Hechos 15, versículos 22, 27 y 32. Él fue uno de los varones principales de la iglesia en Jerusalén. Y él fue con Silas
y fue designado para acompañar a Bernabé y a Pablo a Antioquía con la carta que anunciaba la decisión del concilio de Jerusalén. Acuérdense que en Jerusalén se trató el asunto de la circuncisión y se decidió que los gentiles no necesitaban ser circuncidados y guardar la ley para ser salvos. Esa carta fue comisionada o enviada con Judas, Bernabé y Pablo. Entonces Judas acompañó a Bernabé y a Pablo a las iglesias gentiles. También se menciona a Judas de Damasco, y no se sabe más nada de él. Pablo estuvo alojado allí en la casa de Judas de Damasco, después que el apóstol Pablo se convirtió, Saulo de Tarso se convirtió, y ahí se quedó en casa de Judas. También Gamaliel, ¿se acuerdan cuando querían matar a los apóstoles? Y Gamaliel dijo, déjenlo a ellos, si esta obra es de Dios nadie la podrá destruir, si no es de Dios se va a deshacer. Entonces Gamaliel citó el caso de este Judas el Galileo, que dirigió esa rebelión. E históricamente esta rebelión ocurrió en el año 7 después de Cristo, cuando Quirino, quien fue gobernador de Siria que fue añadida a Judá, fue añadida a Siria un año antes. Entonces, Quirino y Coponio era un procurador romano de Judea. Ellos procuraron por primera vez imponer un tributo romano directo sobre los judíos. Y Judas el Galileo dijo, no, aquí no vamos a pagar tributo. Y se formó el lío. Vino la rebelión presidida por Judas el Galileo. Y se cree que de esta rebelión fue que se iniciaron los celotes por la rebelión dirigida por Judas el Galileo. Pueden estudiar más al respecto, es interesante estudiar este incidente histórico. El origen del movimiento de los celotes, presidido por Judas el Galileo. Entonces aquí están los 6 Judas mencionados en el Nuevo Testamento. El que fue el escritor, pues aseguramos que es Judas, el hermano del Señor, porque él no se identifica como apóstol. Y además cita, se identifica a sí mismo como hermano de Jacobo. ¿Y por qué menciona a su hermano, hijo de María también, Jacobo? Porque Jacobo era uno de los líderes más influyentes en la iglesia en Jerusalén. Y acuérdense que la autoridad de Jacobo era reconocida y bien respetada en todas las iglesias, especialmente en las iglesias de Judea. Como ya sabemos, su madre era María y su padre, en este caso, su padre genético fue José, el carpintero, al igual que el padre de Jacobo y del otro Simón y de José, de Jacobo, Simón, eran sus 3 hermanos, porque Jacobo, José y Simón. Ahora, él no se identifica a sí mismo como apóstol, ya lo hemos señalado, sino que él se distinga de ellos en el versículo 1. Y en el versículo 27, cuando hace referencia a las palabras de los apóstoles. Y Judas, al igual que sus hermanos, sus 3 hermanos que son mencionados ahí en Mateo 13:55, Jacobo, Simón y José, al principio rechazó a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Eso está en Juan 7, versículo 1 al 9, específicamente el versículo 3 y 4, que dice que ni aún sus hermanos creían en él. Pero después él se convirtió al Señor, porque aparece ahí en Hechos 1:14, reunido en oración. Después de la resurrección de Cristo estaban con el grupo de los discípulos que estaban unidos en oración. Eso es en cuanto al autor. ¿Preguntas? ¿Preguntas al respecto? Ok. Continuamos. Entonces.
En cuanto al lugar, la fecha, los destinatarios de esta carta, uno no puede ser dogmático. Hay sugerencias, por ejemplo, el lugar en que fue escrito. Algunos sugieren que fue escrita desde Jerusalén, al igual que Jacobo, que escribió de allí. No se puede asegurar eso a ciencia cierta. La fecha probablemente escribió, es contemporánea esta carta a la segunda carta de Pedro, porque capítulo 2 es muy similar, de manera que se puede ubicar entre los años 60 y 65. Como ya hemos señalado, esta carta de un solo capítulo tiene muchas similitudes con segunda de Pedro capítulo 2. Y en especial, ambos capítulos, todo el capítulo 1 de Judas, y un solo capítulo, y el capítulo 2 de Pedro, censuran, condenan enérgicamente a los falsos profetas. Con mucha dureza, con mucha dureza. Es más, de todas los libros, las cartas del Nuevo Testamento, este es el libro o la carta que más censura a los falsos profetas, al igual de 2 de Pedro capítulo 2. Pero toda la carta censurando a los falsos profetas. Ahora, no se conoce quiénes fueron los recipientes, los que recibieron, los receptores de esta carta. Por el contenido de la epístola en sí, se sabe que eran cristianos judíos porque tenían conocimiento, estaban familiarizados con el Antiguo Testamento y también con la literatura intertestamentaria apocalíptica de los judíos, que habían varios escritos en ese periodo de tiempo entre el siglo IV y el siglo III y el siglo I antes de Cristo. Habían varias literaturas judías que eran conocidas por Jesús, como vimos en el estudio inductivo de la Biblia, por Jesús, los apóstoles, los hebreos cristianos, y ellos lo leían comúnmente en casa, conocían, estaban familiarizados no solamente con el Antiguo Testamento, sino también con estas literaturas apocalípticas. Entonces, los recipientes de esta carta, lo más probable eran judíos cristianos. Los temas sobresalientes. Podemos señalar que son dos. Vemos aquí una advertencia contra los falsos maestros y sus doctrinas. El principal enfoque de Judas eran los peligros éticos, ahí está el punto, los peligros éticos que planteaban los falsos maestros que negaban, no solo con sus enseñanzas, sino con su propia vida, con sus obras, al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos engañadores usaban la libertad cristiana y la gracia del Señor como una licencia para la inmoralidad. Convertían la gracia de Dios como una excusa para el libertinaje. ¿Ok? Dios es un Dios de gracia, así que podemos pecar. Eran impíos, burladores, murmuradores y querellosos, mofadores que seguían sus malvados deseos y se corrompían como animales irracionales. Imagínense cómo le llama Judas a estos falsos maestros. Animales irracionales. Versículo 18 al 19. También en esta carta él enfatiza la conducta cristiana, porque las falsas doctrinas precisamente motivaban una conducta depravada, licenciosa. Entonces Judas escribe enfatizando el señorío de Cristo, enseña que la libertad cristiana no es una excusa para vivir una vida pecaminosa, una vida licenciosa. Los cristianos deben edificarse en las enseñanzas fundamentales de la fe. Y aquí Judas le llama a la santísima fe. Entonces edifiquémonos sobre las enseñanzas fundamentales de la santísima fe y la oración. Permanecer fieles a Dios y ser misericordiosos
unos con otros. Esta es de la fuente de esto, de este contenido aquí es el estudio inductivo de la Biblia. Versículo clave. Aquí Judas nos motiva a ser apologéticos, a ser defensores de la fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Guarden en su corazón este versículo, hermano, que nos motiva a ser celosos de la doctrina, que nos motiva a ser defensores de la verdad, que nos motiva a entender de que hay una sola fe. Y esa fe que fue dada a los santos en el pasado es la que debe prevalecer hoy en el presente. Este versículo contrasta qué actitud actual, hermanos. ¿Cuál es la actitud actual que es totalmente contraria a lo que dice este versículo? Que nosotros no debemos seguir tales ideas, tales conductas, tales conceptos. ¿Cuáles son los conceptos modernos que van en contra de lo que aquí dice? No se debe contender con la palabra. Ajá. Pero aquí él nos está diciendo que debemos contender ardientemente por la fe. Así es. No se discuta de la Biblia, ¿no? Es cierto, hermano, es cierto que hay algunos que son contenciosos. Yo he conocido hermanos en la iglesia que les gusta pelear, hermano, pelear. Y si no pelean, no se sienten bien. No, esa actitud no. Pero, por otro lado, uno no debe decir, bueno, todo está bien. No, uno debe ser celoso de la doctrina. ¿Qué movimiento actual va en contra de lo que aquí dice, hermano Lázaro? Bueno, ahorita se me vienen a mente que incluso ha afectado a la Iglesia de Cristo también. Algunos la unidad en la diversidad, o también conocido como el movimiento carismático. Es algo que suena bien, tiene cierta verdad, pero encubiertamente todos somos iguales, adoramos al mismo Dios, hágalo como lo que usted quiera hacer. ¿Vale? Así es. Ese es el punto que quería sacar de ustedes. El ecumenismo religioso. Creo que el hermano Lázaro quiso decir eso. El ecumenismo religioso. En donde, bueno, usted ve el templo Bahá'í. Ellos dicen que lo único que tiene que hacer es creer que hay un Dios y ya. Usted le adora como usted quiera, está bien. Y no solamente el templo Bahá'í, sino la fe Bahá'í, sino, actualmente en muchas corrientes evangélicas también dicen, pues no importa cuál sea su fe, usted si cree en Dios está bien. Escuché a un predicador, no me acuerdo su nombre, muy conocido en los Estados Unidos, y estaba al frente de una gran multitud de judíos, musulmanes y cristianos. Imagínense. Y citó Romanos capítulo 8, diciendo que nos separará del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada. Pero estoy seguro que ni de la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y ahí terminó. ¿Y cómo termina esa carta? ¿El amor de Dios qué? ¿En Cristo Jesús? En Cristo Jesús. No lo dijo, hermano. No lo dijo. Porque los musulmanes y los judíos, así que ahí lo dejó el amor de Dios. Yo dije, no puede ser. Eso es comprometer la fe, precisamente. Tengamos mucho cuidado con eso, hermano. Aquí se nos... Los católicos sí, hermano. también, hermano. Sí, exactamente. Muchos... yo prefiero escuchar a un católico de hueso colorado, como dice, que uno de estos que dice que todo está bien. Esos son más difíciles de convertir, créanlo, sí. Bueno, no sé, hermanos, si ustedes ahí en Nicaragua usan el término hueso colorado, o
No. No, por eso me reí porque me causó hueso Ah, colorado. sí. Hermano César, allá en Los Santos lo se usa hueso duro de roer. Eso sí, ¿no? Sí, ese término sí. Duro de roer. Bien. Bien, entonces en los propósitos señalamos dos, ya hemos dicho, está implícito aquí ya en lo que hemos hablado. Judas escribió para reprender a los apóstatas y alentar a los creyentes a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Hace un llamado a la iglesia a ser defensora de la verdad bíblica. La preocupación de Judas es que los cristianos fuesen desviados de la genuina fe, de la verdad, por astutos maestros, porque eran bien sigilosos estos maestros que enseñaban falsas doctrinas, que inducían, y ese es el problema aquí también, inducían a una vida pecaminosa. Entonces este es un propósito. El otro está afiliado a lo que acabamos de decir. Le escribe para asegurar que ningún creyente siguiera la mala conducta de los inicuos. Y para esto él cita ejemplos de personajes impíos del Antiguo Testamento. Personajes como ¿cuál? Como Caín. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Conocemos. Pecado de Caín. No sigan su ejemplo. Matar a su hermano o de orgullo. Que el aborrecer a su hermano, que lo llevó al crimen, ¿no? El repudiar al hermano. ¿Cuál fue el pecado de Balaam? Balaam. ¿Quién se acuerda? Ese está en número, y si no, lea por favor número 22, 23, 24. Balaam, Hombre hermano Lázaro. ambicioso, ¿Ah? ambicioso. Ambicioso, amplíe. Es decir, se le pidió que no maldijera al pueblo de Israel, pero por el querer, la ambición, entonces estimuló al pueblo de Israel a pecar. Entonces, por ambicioso, es decir, amor al dinero, eso es lo que se me viene. ¿Cómo Dios paró a este? Sí, por amor al dinero. ¿Cómo Dios lo paró? Sí, envió un ángel en medio del camino y el asna habló. Imagínense, un animal le tuvo que hablar a Balaam Sí. para estorbarlo. Y también pone como ejemplo de mala conducta a Coré. ¿Cuál fue el pecado de Coré? Que hoy en día es muy común, hermanos, dentro de las iglesias. El pecado de Coré. La división, hermano. Rebelde. Hablaron simultáneamente. La rebeldía, que claro, hermano Madrid, trae división. Coré, Datán y Abirán. Coré, Datán y Abirán eran principales en el pueblo de Dios, principales en el pueblo, líderes. Y él, mire, si bien me acuerdo, eran como 250 líderes que estos tres motivaron para rebelarse contra Moisés y sufrieron la consecuencia letal. Coré, Datán y Abirán. Entonces, estos son citados por Judas para motivar a los creyentes que no sigamos la mala conducta de los inicuos. Como dice el estudio inductivo de la Biblia, el autor escribe con este fin porque falsos maestros estaban enseñando doctrinas que eran contrarias al evangelio, que estaban causando confusión y división en la iglesia. Enseñaban que realmente no importa cómo vivían las personas si habían sido salvos por gracia. ¿Eso qué le suena, hermano? ¿Es similar a qué doctrina? No importa cómo vives si has sido salvas por gracia. ¿Qué doctrina? Y es lamentable porque es muy común. ¿Cómo se le llama hoy en día esta doctrina? Calvinista. La doctrina calvinista. La seguridad incondicional. La seguridad incondicional. Usted es salvo hoy, salvo para siempre. La salvación es irreversible. No importa cómo tú vivas, eres salvo, fuiste elegido en la eternidad, no puedes perder tu salvación. Acuérdense de Juan capítulo. Dígame, hermano. Los bautistas también. Y ellos, bueno, ellos son los que enseñan esto, los presbiterianos también,
Bueno, todos los que siguen la corriente calvinista enseñan esto. Y yo les sugiero que examinen profundamente esta doctrina, vayan, investiguen pasajes que debatan esta falsa doctrina que es muy común, pero hay un libro especial del Nuevo Testamento que totalmente enseña lo contrario. ¿Cuál es ese libro? Sabemos que Juan 15, Jesús dice que uno puede estar unido al árbol, una rama, un pámpano unido al árbol puede ser cortado y ser echado en el fuego. Ese es uno de los versículos que ellos tienen dificultad de explicar. Es más, Robert Shan en su libro, si ustedes lo pueden encontrar, el libro de la vida en el Hijo, es un libro amarillo, fue escrito por un erudito bautista, siendo bautista, y él se convirtió primero a la iglesia cristiana y luego a la iglesia de Cristo. Pero siendo erudito bautista, le escribió ese libro en contra de esta doctrina. Es un libro clásico, casi ya no se encuentra en las librerías, búsquelo en online, hermano Lázaro. Si no lo han leído, lean el libro de Robert Shan, que debate esta doctrina de la seguridad incondicional. Repita, disculpe el título, hermano. La vida en el Hijo. La vida en el Hijo. Es un libro de un erudito escrito a eruditos. ¿Ok? Así que tiene que leerlo con calma, ¿no? Él cita en su pasaje, en uno de sus capítulos, dice en Juan 15, verso 4, dice, he leído varias interpretaciones de Juan 15, 4, y me recuerda el rótulo del taller de un herrero. Aquí se hacen torceduras de toda clase. Me acuerdo la cita de él. Aquí se hacen torceduras de toda clase, refiriendo a Juan capítulo 14, 15, versículos 4 y 5. Entonces, ahí Jesús dice que siendo uno pámpano, unido o siendo parte de la vid, puede ser echado fuera. Entonces él desarrolla en uno de sus capítulos ampliamente ese Juan capítulo 15. Pero también desarrolla y cita mucho la carta que hace énfasis, o más bien Gálatas. Gálatas 5:4, un versículo, pero toda la epístola a los hebreos, acuérdense, voy a tener que avanzar un poquito más rápido. La epístola a los hebreos es la que más menciona que debemos tener cuidado de no caer, de no apartarnos. Una y otra vez, precisamente porque el propósito de esa carta es motivar a la perseverancia y no volverse atrás, a no retroceder. Bien, vamos a ver el énfasis. El énfasis son tres: el seguro juicio de Dios contra los falsos maestros, contra aquellos que vivían impíamente. En segundo lugar, la importancia de vivir en santidad, de edificarnos sobre la fe santísima o la santísima fe y conservarnos en el amor de Dios. Y el cuidado misericordioso de Dios hacia los fieles creyentes en Cristo, para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Este es el énfasis de la carta. En cuanto al contexto histórico, hermano Lázaro, léanos por favor esta sección del contexto histórico. Amén. Judas vivió en un tiempo en el que el cristianismo estaba bajo ataque político severo por parte de Roma y la infiltración espiritual agresiva por parte de apóstatas parecidos a los gnósticos y libertinos que sembraban la semilla para una cosecha gigantesca de error doctrinal. Podría ser que estas doctrinas fuesen la simiente del gnosticismo, la cual el apóstol Juan confrontaría más tarde en sus epístolas. A excepción de Juan, quien vivió al final del primer siglo, todos los demás apóstoles habían sido martirizados y se pensaba que el cristianismo era vulnerable. De esta manera, Judas llamó a la iglesia a pelear la buena batalla en medio de una intensa guerra espiritual, combatiendo por la verdad del evangelio. Miren la importancia de esta carta. Ya la mayoría de los apóstoles han sido martirizados. Por ahí anda solamente Juan, que históricamente fue el último apóstol que murió. Entonces los líderes
están muertos. Ciertamente hay sucesores, pero los apóstoles mueren. Entonces el cristianismo podía verse como vulnerable, ¿no? Vienen estos falsos. Acuérdense que en Hechos capítulo, a ver, el encuentro de Pablo con los ancianos de Éfeso, Hechos 20, en el versículo, a ver, 28 en adelante, 28 al 30, él dice, yo sé que después de mi partida se levantarán lobos rapaces. Es decir, después de la muerte de los apóstoles se levantaron lobos rapaces en la iglesia. Entonces, aquí vemos ya ese movimiento fuerte de falsas doctrinas. Y lo que vemos aquí es que esta corriente doctrinal era como el semillero de lo que en el segundo siglo se le llamó gnosticismo, que era el énfasis del conocimiento, una escala de conocimientos para llegar al pleroma, a la plenitud de Dios. Y ellos decían que en realidad una parte del gnosticismo decía que las acciones que uno hacía no afectaban el alma, el corazón. Si uno fornicaba, si uno adulteraba, ese es un acto físico y no afectaba el espíritu. Imagínense. Imagínense. Entonces, esa creencia del gnosticismo llegó a promover el pecado. Entonces, parece ser que esta corriente doctrinal era el semillero de lo que en el segundo siglo fue el gnosticismo. Entonces, era necesario combatir esas enseñanzas que en realidad desviaban de la fe. Hermano, Sí, hermano Madrid. quería compartir con ustedes, yo tengo un conocido, ¿no? Sí. Que él practica el gnosticismo, ¿no? Y Oh. entonces, definitivamente así es que piensan. Incluso él anda con mujeres casadas y todas estas cosas, y para él eso es como un triunfo, ¿no? Oh, Hacer esas sí. cosas, ¿no? Sí, Y así su es. manera de pensar es bien rara. Así es. Por eso los gnósticos, ellos negaban la encarnación de Cristo. Ellos decían, no puede ser, la carne es mala. Él vino, pero fue un espíritu nada más, un espíritu. Porque no pudo haber sido, la carne es mala. Y el Hijo, el Dios eterno no pudo haber sido hombre. Y decían, pues, una rama de los gnósticos precisamente eran los docetistas, dosis que significa apariencia, y Jesús dice, fue una apariencia, y fue una apariencia, un espíritu el que murió en la cruz, imagínense. Entonces, lo que uno hace con la carne es una cosa y el espíritu es otra, y eso mueve a la vida licenciosa. Entonces, es muy similar a lo que vemos aquí en Judas. En cuanto a la teología en Judas, es decir, el estudio, la presentación de Dios, acuérdense que la palabra teología es logos de palabra y theos es Dios, ¿no? ¿Cómo presenta? De forma directa, en forma implícita y explícita. Implícitamente se presenta a Dios como amoroso y misericordioso. Se presenta como el único y soberano Dios, como aquel que es lleno de gracia, porque estos malos, falsos maestros convertían la gracia de Dios en libertinaje. Él es el que juzga a los impíos, a los falsos maestros. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él es el único y sabio Dios. Y puesto que a Él se le debe dar toda gloria y honra, implícitamente menciona su eterna gloria, su eternidad y su gloria. Entonces así se presenta Dios en esta epístola. Algo interesante de Judas es que él presenta aquí 9 citas del Antiguo Testamento. 4 son acontecimientos y 5 de ellos son personajes. Habla del pueblo de Israel que salió de la esclavitud y sufrieron las consecuencias de su pecado. Habla de la rebelión de Satanás y de los ángeles caídos, ¿okay? Citando a una literatura apócrifa, como vamos a ver ahora. Habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra y ciudades circunvecinas,
que sufrieron el juicio de Dios por pecar contra naturaleza. Habla de la muerte de Moisés y que el ángel Gabriel tuvo que combatir contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Habla de Caín, como ya hemos visto, de Balaam, de Coré, y habla de Enoc. ¿Quién era Enoc? Enoc. Porque hay una literatura apócrifa que es llamado primero de Enoc, que cita a Judas. Pero ¿quién era Enoc? Hijo de Adán y Eva. Enoc, hijo de Adán y Eva. A ver, Adán y Eva tuvieron a Abel, Caín y a Set. A ver. Y perdón. Yo sé que a esta hora, hermano, uno menciona cualquier Bueno, cosa. es el que sale el que se cita en Génesis también. Sí, claro. Claro que sí. Acuérdense que no fue bisabuelo de Noé. Bisabuelo de Noé y fue traspuesto por Dios sin ver muerte. Traspuesto por Dios sin ver muerte. Entonces, ¿por qué Judas cita a esta porción de primera de Enoc citando a Enoc, descendiente de Adán? Era descendiente de Adán, ciertamente. Octavo, o el octavo, la descendencia de Adán. ¿Ok? Entonces vamos a ver más en cuanto a esto de esta literatura. El uso de Judas, de las bien conocidas ilustraciones históricas de Sodoma, Gomorra, del personaje como Caín, Balaam y Coré, les recuerda a los judíos cristianos y a todos nosotros la necesidad de la fe verdadera y la obediencia. Aquí hay algo interesante y polémico para algunos. La cita de dos fuentes apócrifas, la cita de literatura judía apócrifa, que son conocidos como libros deuterocanónicos o pseudoepígrafos. Déjenme definirle estos términos. Cuando se habla de una literatura apócrifa es no inspirada, no parte del canon, no inspirada por Dios. Eso es lo que significa apócrifa. La palabra deuterocanónico se refiere al segundo, perteneciente al segundo canon. Eso es lo que significa la palabra deuterocanónico. Perteneciente al segundo canon. Y es que hay algunas iglesias, como la iglesia católica, la iglesia ortodoxa oriental, ellos consideraron 7 libros que no fueron parte de la Biblia hebrea, lo consideraron como canónicos. Entonces, por eso se le llaman deuterocanónicos, porque estas iglesias lo consideraron como parte del segundo canon. Pero los hebreos tradicionales, conservadores, no. Ellos usan es el Tanaj, la Biblia hebrea, y ahí no están incluidos estos libros. Y pues nosotros los cristianos. Y son pseudoepígrafos. Un pseudoepígrafo es una literatura que usa un personaje con autoridad, bien conocido, y se usa su nombre no siendo esa persona el autor. Enoc no escribió el libro de Enoc, pero el autor puso su nombre para darle autoridad. Por eso se le llama pseudoepígrafo. ¿Ok? Entendiendo estos términos, se cita, lo sorprendente es que Judas cita la asunción de Moisés y también el libro de Enoc. ¿En dónde cita la asunción de Moisés? En el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, mire lo que dice esta literatura deuterocanónica, apócrifa.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Todo esto es cierto, aunque sea parte de una literatura apócrifa, es cierto. ¿Hay algún pasaje en la Biblia inspirada del Antiguo Testamento que es similar a este? De un ángel contendiendo por el cuerpo de alguien contra Satanás. ¿Se acuerdan de algún pasaje? Es más, nuestras Biblias en el Nuevo Testamento hacen referencia, cuando usted ve abajo en las citas, te lleva a ese pasaje. ¿De qué cita estamos hablando? Alguien que lea, por favor, Zacarías. No podemos esperar. Es Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2, si bien me acuerdo. Por favor. ¿Zacarías qué, hermano? Sí, por favor. Zacarías 3, versículo 1 al 3. Vamos a leer hasta el 3, creo. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Okay. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Ok, aquí vemos. Está bien hasta ahí, hermano. Aquí vemos el pasaje ahí, el sumo sacerdote Josué. Está el ángel diciéndole a Satanás, Jehová te reprenda. Y aquí en este caso no es el sumo sacerdote Josué, sino el cuerpo de Moisés. Satanás está disputando con él, con el arcángel Miguel, y el arcángel le dice, Jehová te reprenda. Es decir, que él no se atrevió a proferir palabra de maldición contra Satanás, sino que dijo que Dios te reprenda. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Por qué cita este caso? Porque los falsos maestros actúan contrario a esto, porque ellos profieren palabras blasfemas contra las autoridades. Y ni aún el arcángel Miguel se atrevió a proferir palabras en juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, Jehová te reprenda. No tenemos tiempo, hermano, para leer lo que nos dice la enciclopedia en cuanto a la asunción de Moisés. Solamente señalo que es un libro apócrifo que fue escrito originalmente en hebreo o arameo entre los años 3 antes de Cristo y 30 después de Cristo, con versión en griego y latín. Entonces, aquí es donde se menciona en este libro la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. ¿Okay? El libro de Enoc lo cita en los versículos 14 y 15. Este libro de Enoc, si usted lo lee, usted se queda sorprendido porque habla de ángeles, de demonios, y es sorprendente, pero si hay algo que cita Judas que es verdad, es esto. Enoc es séptimo de la generación de Adán, corrijo, es el séptimo, yo dije que octavo. Diciendo, Enoc, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Yo no conozco un versículo que hable de tanto de los impíos como este, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, Enoc habla del juicio de Dios contra los impíos. El Señor viniendo con decenas de millares de ángeles. ¿Okay? Este libro de Enoc está escrito en varias partes. Estaba leyendo algunas porciones de este libro y está escrito en varias partes. No fue escrito de una sola vez, sino que está en un periodo de año tercero antes de Cristo al primero.
Entonces, no formaba parte del canon de la Biblia hebrea, pero la iglesia copta ortodoxa y la iglesia copta católica sí la incluyó. En especial la iglesia de Etiopía, ¿no? Los judíos etíopes lo incluyen en el Tanaj. Ustedes saben que el Tanaj es la Biblia hebrea, que los judíos tradicionales actuales y los actuales no lo incluyen. Es la pura Biblia hebrea, que es la que nosotros tenemos, 39 libros del Antiguo Testamento. Pues los judíos etíopes sí incluyen el libro de Enoc en el Antiguo Testamento. Bien, eso en cuanto, usted puede leer más de esto en la enciclopedia del libro de Enoc. Les motivo que lo lean, hay bastante información de este libro, pero lo que quiero señalar es que Judas cita estas dos fuentes para aseverar ciertas verdades. ¿Es eso correcto? Claro. Aún el apóstol Pablo lo hizo. Como dice aquí esta nota, Judas citó estos libros apócrifos para apoyar sus puntos. ¿Fue esto aceptable? Debido a que Judas estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, como dice 2 de Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:20 y 21. Él incluyó material de estas fuentes citando afirmaciones que eran precisas y verdaderas. Lo mismo hizo el apóstol Pablo cuando lo consideró necesario. ¿Se acuerdan Hechos 17:28 dónde él estaba? Que él citó a un filósofo griego llamado Epiménides. ¿Se acuerdan dónde estaba Pablo cuando citó a Epiménides? Atenas. Citó, diga. En Atenas. En Atenas. O sea, citó a Epiménides. Es más, déjenme ponerle aquí las citas de Pablo. Hay 3 citas. Eso quiere decir que Pablo era un lector de la literatura griega, de la filosofía griega. Él cita a Epiménides de Nosos en Hechos 27:28. Y también en Tito 1:2, cuando habla de los cretenses que son mentirosos, glotones, malas bestias. Esa es una cita de Epiménides. Él la cita en la carta de Tito. Entonces, ¿está mal citar eso? Por supuesto que no, porque dice que era verdad. Él cita también a Arato de Cilicia en Hechos 17:28 cuando dice linaje suyo somos. Esa es una cita del filósofo Arato. Y saben, Pablo cita a un poeta y comediante ateniense llamado Menandro cuando dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es una cita de un filósofo griego comediante llamado Menandro. Quiere decir que Pablo era un lector de la literatura filosófica griega. Entonces nosotros debemos leer de todo, hermano, de todo lo bueno, ¿no? Debemos ser lectores de la Biblia primeramente, pero también invitar a Pablo y equiparnos de este material para evangelizar, Pablo, y enseñar la verdad. La doxología final. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La doxología final de Judas, señala el estudio inductivo de la Biblia, es una de las más bellas en el Nuevo Testamento. Sus palabras son apropiadas y alentadoras para los creyentes en cada generación que somos bombardeados por ideas y valores que le restan magnificencia al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy contemporáneo el mensaje de Judas. Muy bien. Tengo que llegar hasta aquí, solamente señalar que esto que tengo subrayado, que Judas enciende una breve y potente sirena de advertencia que no debemos ignorar.
Ok, vamos a dejarlo allí. La tarea para el próximo domingo es la siguiente. Todo lo tienen que hacer, me lo envía por WhatsApp. Usted va a hacer un cuadro, un chart, un cuadro, y me va a poner Segunda de Pedro y Judas. Y va a citarme las similitudes de ambas cartas. Tiene que leer Judas y leer Segunda de Pedro capítulo 2 y ver las citas similares de ambos pasajes. ¿Sí soy claro? ¿Ok? Y le daría extra crédito a usted si hablan de las particularidades de ambas cartas, porque aunque son pasajes paralelos, tienen similitudes y particularidades, de manera que pueden usar 3 líneas: similitudes entre Judá y Segunda de Pedro, particularidades de este pasaje de Segunda de Pedro y particularidades de Judas. Pueden poner 3 líneas. ¿Ok? Serían 4 columnas entonces, hermano. Exactamente. Pero Solamente pone el versículo que tiene similitud. sí. Usted, por ejemplo, pone en una línea, pone aquí, similitudes bueno, usted lo puede hacer como usted desea, pero me ponen las similitudes y las particularidades. ¿Ok? Similitudes, hay pasajes que son como réplicas del uno al otro, iguales. ¿Cuáles son? Y me dicen en qué versículo están las particularidades de Segunda de Pedro y las particularidades de Judas. Hay cosas que menciona uno y que no menciona el otro. ¿Ok? Bien. Entonces, Hermano, sí, mi una hermano. consulta, discúlpeme que lo interrumpa de esta manera. Sí, mi hermano. La definición que usted dio de apócrifo, ¿cuál era? No inspirados, no parte del canon. La palabra canon, acuérdense, significa regla. Hermano Lázaro expuso esto en la iglesia. Amplía, hermano Lázaro. Sí, inicialmente era una unidad de medida, caña. Exacto. Sin embargo, con el tiempo llegó a ser el término para indicar la lista de libros inspirados por Dios, es decir, el canon o lista o colección de libros considerados inspirados. A eso se le conoce como el canon de la Biblia, tanto del Tengo, Antiguo como del Nuevo Testamento. tengo una consulta casi de siempre. Sí, mi hermano, diga. Esa tabla, esa regla de medir tenía que cumplir con cuántos requisitos para que pudiese entrar dentro. Sí, eso es lo que... Así es, precisamente el requisito como el autor es inspirado por Dios, un hombre reconocido como autoridad de Dios, número 1, número 2, contradice alguna verdad fundamental y esencial. Ok, era reconocido como autoridad por, ¿cómo vamos a usar? Fuentes autoritarias, ok. No enseña ninguna doctrina herética que contradice verdades fundamentales. Eran reglas, eran como cinco. Usted puede ir a la fuente, la quinta no me acuerdo, pero esas son las 4 que me acuerdo. No sé si mi hermano Lázaro se acuerda de los otros puntos. El audio, hermano. Perdón, había una diferencia en cuanto al canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo. Claro, Se parecen algunas reglas, pero algunas que varían. Por ejemplo, en cuanto al Antiguo Testamento, tenía que ver también con el idioma y hacer referencia a la ley de Moisés, ¿ya? O hacer exacto. referencia al nombre de Dios como tal, Yahvé, o el tetragrammatón, o al menos de manera implícita. Eso es con respecto al Antiguo Testamento. Incluso algunos piensan también que se incluía a la región, si fue escrito en la región de Palestina, y muchos de los apócrifos no llenan esas expectativas. ¿Ya? En el caso del Nuevo Testamento es precisamente lo que dice el hermano Raúl, tenían que ser de fuentes fiables o, por ejemplo, personas conocidas, pero que hayan sido
estudiantes o discípulos de algún hermano o miembro de la iglesia reconocido. Por ejemplo, Marcos. Marcos, vemos que había sido estudiante de Pedro. Entonces, cosas así eran importantes para determinar el canon del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es mucho más fácil porque la iglesia compartía y era mucho más público el tema del canon y tenemos más idea fresca, pero en cuanto al Antiguo Testamento, las fuentes son, por ejemplo, el concilio de Jabnia, que fue un judío o un concilio judío de los eruditos, pero bastante ortodoxos. Ellos consideraron esos puntos, el idioma, y consideraron el lugar, y consideraron que hiciera referencia a la ley de Moisés y al tetragrammatón. Eran esos criterios, ahí hay otros que amplían más ideas, pero se me vienen a memoria esos. Ok, muy bien. Amén, hermano. Gracias. Gracias, hermano, por la ampliación. El hermano dio esa clase en la iglesia. Acuérdense que el término, en realidad el término apócrifo, si se ve el significado etimológico, es apo significa lejos y criptos significa oculto. Imagínense, etimológicamente denotaba algo falso, que no es, la idea es que no está comprobado. Que no está comprobado. Eso era lo que iba a preguntar también, porque cuando yo busqué ese significado en el diccionario, apócrifo decía que era falso. Sí, pero falso ¿en qué sentido? No es que era falsa toda la información, sino en el sentido general, que no era un libro sagrado, inspirado, en términos generales, que pudiese presentarse considerado inspirado, pero que en realidad no es porque no cumple las reglas del canon. Pero no debemos satanizar a esos libros por el horror de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Occidental, de incluirlo en el canon y decir, bueno, no sirven para nada. Y precisamente la carta de Judas nos enseña de que no es así, que se pueden citar, pero el error sería y lo falso sería incluirlo como libros sagrados. Es como si yo agarrara el libro de la historia de Panamá y le incluyera como el libro 28 de la Biblia. Es apócrifo, es falso eso, pero no quiere decir que el contenido de ese libro es falso. ¿Me entiende, hermano? ¿Soy claro? Amén, amén. Okay. Definitivamente. Entonces, lean, hermanos, lean para conocer la rebelión de los macabeos. Hay que leer los dos libros de Macabeos, ¿ok? Claro, uno nota cuando hay exageraciones ahí, porque ahí hay exageraciones, pero lean los dos libros de Macabeos para conocer eventos intertestamentarios históricos que son verdaderos, ¿ok? Porque esto realmente sucedió. Bien, nos quedamos cortos, hermanos. Entonces, me envían, por favor, me envían la lista, la tabla que le pedía, por favor. ¿Ok? Entonces vamos a despedir la clase en oración. Hermano Madrid, nos despide, por favor. Amén. Oremos, hermano. Señor, nuevamente, Señor, estamos muy agradecidos, Padre, por este momento, Señor, que tú nos has brindado de poder compartir cada uno de los hermanos, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por la clase del hermano Helio, Señor, y también por la clase del hermano Raúl, entrando ahora en este libro de Santiago, muy importante para nuestra vida cristiana, Señor, porque nos ayuda a entender la importancia de defender tu evangelio, de ser apologista, Señor, de entrar en contienda en la sana doctrina. Oh sí, Señor, y sacar del error a los hermanos y no permitir que se confunda a los hermanos, Señor,
con falsas creencias. Gracias, Padre, porque tú has dejado todo este legado para que nosotros podamos aprender y poder enseñar a otros. Bendice a mis hermanos y danos un descanso, Señor, un descanso ahora que terminamos la clase para poder reconectarnos ahora en la noche, donde nuestro hermano Timing, Señor, va a llevar un mensaje. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La oración de nuestro hermano Madrid precisamente habla de la esencia del contenido de la carta de Judas, hermano, ¿ah? Judas, no Santiago, de Judas. Bien, entonces, hermano César,